Amén. Que el Señor los bendiga en esta tarde. Damos gracias al Señor, al Todopoderoso, por la vida, por la salud que los concede. En esta tarde de poder nuevamente aprender este hermoso programa escudriñando las Escrituras. Estamos muy contentos con nuestro hermano Carlos que me acompaña, como también nuestro hermano Tomás. Damos gracias al Señor. Hermano Carlos, que Dios le bendiga en esta tarde. ¿Cómo está usted? Amén, pastor. Bien. Un día más y estar contento porque un día que podemos despertar, un día más que podemos ver la mano de Dios sobre nuestra vida, así que y lo más principal, pues, que queremos dar a conocer lo que Dios quiere, así que amén, así el es. gozo lo da Dios, amén, no el mundo, así que contento. Amén. 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 Que el Señor bendiga a nuestro hermano Carlos, quien doy gracias al Señor porque Él está con nosotros y podemos juntos poder dar una hermosa enseñanza a todos los que están ahí escuchando, los que se están conectando en esta tarde. Que Dios les bendiga en primer lugar. Sean bienvenidos a este hermoso programa, como también a la iglesia. Que Dios les bendiga a los que están conectados, a los que tienen interés de poder aprender, poder crecer espiritualmente. Que nos acompaña también nuestro hermano Tomás, que el Señor le bendiga a nuestro hermano Tomás que está ahí en el audio. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos, Así amigos es, que están amén. ahí conectados junto con nosotros. Así que damos Amén. gracias al Señor por un día más de vida y de salud. Así que Amén. le invitamos ahí que puedan enviar sus saludos, sus comentarios, lo estaremos leyendo y al final les animamos a que Así podamos es. compartir un momento de la palabra del Señor. Bendiciones. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Tomás, ¿cierto? Que está ahí detrás del audio, una gran responsabilidad también que él tiene, ¿cierto? De poder hacer un trabajo tan importante para poder llevar a todos ustedes este hermoso programa, hermano Amén. Carlos, Amén. que es tan importante, como les decía, nuestra vida espiritual, hermano Carlos, para el crecimiento de un cristiano. Qué importante es poder escudriñar, es poder leer la Escritura y poder aprender y mayormente conocer a nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a dar inicio a este programa y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, a pedirle al Señor la dirección esta tarde para que los acompañe de principio a fin. Hermano Amén. Carlos, siempre es importante Así es. la oración antes de poder estudiar mayormente la palabra del Señor para tener iluminación y poder tener aquello que necesitamos para poder Amén. enseñar a todos aquellos que están escuchando en esta tarde. Les Amén. invito a orar en el nombre del Señor. Amén. Padre Todopoderoso, Así es.
Soberano y eterno, en esta tarde a usted, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Señor, en esta tarde damos gracias por un día más de su misericordia. Queremos, Señor, presentarnos delante de usted, Señor, tal como somos. Que usted perdone nuestras faltas, nuestros errores. Y que en esta tarde, Señor, podamos aprender algo tan importante, Señor, como es escudriñar su palabra. Padre, bendecimos a los que están conectados. Bendecimos, Señor, a los que se van a conectar. Bendecimos, Señor, a los que podrán ver este programa el día de mañana, pasado. No lo sabemos, Señor, pero usted lo sabe. Los bendecimos en esta tarde en gran manera. Señor, queremos en esta tarde hablar de usted. Queremos enseñar, Señor, conforme a su voluntad. Señor, que en esta tarde usted bendiga a los que están conectados, Señor, en gran manera. Derrame sobre nosotros entendimiento y sabiduría para poder, Señor, aprender. Señor, damos gracias. Y que usted, Señor, sea nuestro invitado de honor y que usted los ayude con el Espíritu Santo en esta tarde, Señor, para que podamos juntos aprender. Damos gracias. Rogamos su bendición y su compañía en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga en esta tarde. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, como les decía, en esta tarde muy especial. Estamos muy contentos con el Señor porque el domingo pudimos empezar los cultos de adoración, las reuniones en este lugar y lo gozamos en la presencia del Señor. Hermano Carlos, con tu hermano Tomás, con todos los hermanos que pudieron venir ese día y que damos gracias al Señor que Él los dio ese hermoso día, ese hermoso momento de poder gozar en la presencia de Él, de poder sentir de su presencia y como también poder también escuchar lo más importante, hermano Carlos, que es la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios bendiga a la iglesia, a todos los que están en esta tarde conectados y los que podrán verlo más tarde, que Dios les bendiga. Quiero invitarles que vamos al texto principal que se encuentra en Efesios, capítulo 5, versículo 25. Aleluya. Aleluya. Efesios, capítulo 5, versículo 25. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, maridos, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde este tema tiene como título La iglesia en el Nuevo Testamento. Amén. Se los voy a repetir. El tema tiene como título en esta tarde La iglesia en el Nuevo Testamento. Que usted se pueda preparar en esta tarde junto a su Biblia, con su cuaderno, para que podamos juntos aprender de algo tan importante como es la palabra del Señor. Hermano Carlos, que el Señor lo bendiga. Amén, pastor. Bueno, hoy vamos a ver el término de iglesia, pero en todas sus funciones. Cada palabra en cada texto tiene su significado, ¿ya? No le podemos dar el contexto, por ejemplo, a la palabra iglesia, ¿ya? A lo que no se quiere referir. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿ya? En Nehemías 2 habla de que Dios nos va a prosperar, ¿ya? Pero esa palabra prosperar no significa que lo va a ir bien. En el contexto de prosperar para Nehemías era la ayuda de Dios. Así es. ¿Ya? Amén. Para que se entienda. O sea, Amén. prosperar en ese contexto, ¿ya? Es empujar. O sea, Él nos empuja para seguir. Así Él es. nos da fuerza. Amén. No significa prosperidad de dinero, de casa, de auto, no. Para que no se confunda. Y lo que vamos a hacer hoy es desmenuzar la palabra iglesia y ahí vamos a ver todos los términos. Amén. Que Amén. no todos los términos es para algo fijo, ¿ya? Amén. Amén. Y esa palabra, según su texto, significa o da idea del propósito de la iglesia. Amén.
Amén. Para que podamos entender, ¿ya? Amén. Ahora, venimos a Cristo, ¿sí o no? Así es, por misericordia. Por misericordia. Amén. Nos llama Dios, habiendo huido de la corrupción del mundo. Así es. Todos sabemos que hay un mundo de maldad. Así es. La pregunta, ¿cómo venimos? Corrompido, Así es. ¿sí o no? Amén. Corrompido. Ahora, cuando nos congregamos, la primera función de la iglesia es escuchar la palabra. Amén. Así es. ¿Ya? Para que comprendamos. En Hebreos 4:12, Amén. ¿ya? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona viene a escuchar palabra, ¿ya? La palabra parte o separa nuestras emociones bajo la realidad de la palabra. Amén. Amén. Así es. Amén. Y eso es la primera función que la Biblia nos da para la iglesia. O sea, la iglesia vamos a ver que es visible, también es templo, también es de crecimiento, pero vamos a ver después. Amén. ¿Ya? Gloria a Amén. Dios. ¿Ya? Ese es el sentido común de la iglesia. Yo vengo a la iglesia para congregarme y escuchar palabra. ¿Por qué? Así es. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta, ¿para qué escuchar palabra? Para que la palabra me haga ver la realidad que yo vivo. Así es. Y a la vez escuchar lo que Dios tiene para mí. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice parte, el alma y el espíritu. Antes estaban los dos juntitos así. Ahora la palabra separa Así es. Amén. las emociones con lo que el espíritu quiere. Amén. Así Amén. es. Amén. Totalmente. Para que comprendamos que no es, como dicen por ahí, voy a ir, no sé, voy a ir para que no me digan nada. No. Si la persona viene con ese pensamiento, yo creo que, no sé, está perdiendo el tiempo. Amén. Creo que es tan importante, hermano Carlos, lo que estamos aprendiendo en esta tarde, poder conocer lo que significa iglesia, que significa congregarse, amén, que significa poder venir a un lugar, ¿cierto?, para escuchar palabras, lo más importante. Correcto, también, correcto. ¿cierto? Y esto es muy, muy importante para nuestras vidas y sobre todo para el cristiano, que lo que vamos a aprender en esta tarde es por qué usted viene, por qué usted es parte importante de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como miembro, como hijo de Dios. Amén. 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 Amén, pastor. Ahí vamos a seguir con el tema. Así que. Amén. Entonces, hermano Carlos, le quiero hacer la primera pregunta. Amén. ¿Qué significa iglesia como término? Bueno, toda palabra tiene su significado. Así es. Amén. Amén. La palabra iglesia, como ya saben, es un llamamiento a los de afuera. Sabemos que los de afuera es el mundo, Así es. ¿ya? Y Dios llama a los que están en el mundo, Amén. Así ¿ya? es. Amén. Para vivir separados del mundo, no físicamente, ojo, Así no es. físicamente, sino que espiritualmente. Amén. ¿Ya? Así es. Para que no se malentienda, porque hay muchas personas que dicen, yo no me voy a juntar con los pecadores. Y la pregunta que se hace, usted antes que era pecador, po. ¿Se da cuenta, no? Amén. Creo que, hermano Carlos, creo que eso es muy importante. Correcto. Que en esta tarde podamos aclarar este punto, porque mucho como usted decía, por mal entender la palabra del Señor, por mal entender una palabra, un texto, lo que hacen es toman todo lo contrario como Correcto. debe ser un cristiano. Eso pasa para los fariseos, porque los fariseos cuando veían a Cristo con un mundano, decían, pero ¿cómo este puede estar con un pecador? Los fariseos
el pensamiento de ellos es separarse del mundo físicamente y espiritualmente. Así es. Y el problema de separarse físicamente, todo lo contrario de lo que el Señor nos enseña, porque tenemos que amar a nuestros enemigos. Amén. Pero no lo vemos como enemigo al mundo, porque sabemos que la guerra no es contra sangre ni carne. Sabemos que quien opera dentro de ello o detrás de ello es con quien nosotros peleamos. Así es. Como también fuimos esclavos del pecado. Así era. Esclavos del diablo, cuando mentíamos, hacíamos cuanta cuestión, ¿ya? Pero ni acordarnos, hermano Carlos. Ni acordarnos, ¿ya? Amén. Ahora, ¿por qué Cristo nos llama? Primer punto. ¿Por qué Cristo nos llama para que seamos parte de la iglesia? Gracias, Señor. ¿Para qué? ¿El por qué? Porque dirá la gente, pero allá, Cristo me llama, pero ¿para qué? Vamos a ver en Juan 1:9. Amén. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 9. Correcto. Empezamos, hermano Carlos, a escudriñar Juan capítulo 1, versículo 9. Amén. Gloria a Dios. No sé, hermano Carlos, si le han preguntado a usted, algún hermano o alguien, para que se demoren menos, pueden hacer otra cosa. Amén. A mí me gusta buscar la paz. Que lo que pasa es que el buscar es una práctica de que el día de mañana, cuando le toque predicar o cuando le toque conversar con alguien, así es, sepa que tal libro se encuentra en tal parte. Amén. Y recordar los textos para conversar un tema. Amén. Es bueno darse muy el importante. Tiempo. No digo que vamos a estar 5 minutos buscando un texto, no, pero más o menos que ya con el tiempo ya es práctica, ya Juan, acá sale. Amén. Mateo, aquí sale. Amén. Esa es práctica, que es bueno. Gloria a Dios. Y para sacar un poquito de polvo a la... Amén, también, amén. Gloria a Dios. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera, la que alumbró a todo hombre, venía a este mundo. ¿Se da cuenta? Amén. Cuando Cristo baja del cielo hacia la tierra, así es. La palabra dice, aquella luz verdadera. Así es. Si está lo genuino, ¿qué es lo contrario? Lo falso. Así es. O sea, hay luces falsas que se prenden en este mundo, ¿ya? Para que sepamos. Ahora, y en el 29, dentro del mismo texto, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El mundo, en pocas palabras, está engañado por el pecado. Así Cristo viene para salvarnos. Amén. Amén. Por eso nos llama. Amén. Por eso el ser humano está corrompido, porque el pecado está. ¿Ya? Después de Cristo, para que comprendamos, el pecado sigue, pero la gran diferencia es que lo podemos combatir. Amén. Así es. Y antes no. ¿Ya? Porque ya tenemos armas. Amén. Para pelear. Amén. Así es. Ya. Ahora, en el sentido griego, el término da la idea de separación. ¿Ya? Así es. O sea, yo me separo del mundo. ¿Ya? Pero no físicamente, sino que bajo de una nueva vida. Amén. Así es. ¿Ya? De separación. Porque cuando Cristo le dice a Mateo, ¿qué le dice? Sígueme. ¿Y qué le dice Mateo? Va y deja todo y lo siguió. Ese es el tipo de separación, de negación. ¿Ya? Y eso es también como parte del significado iglesia,
que cuando uno viene a la iglesia, ¿ya? Lo que Dios quiere que seamos nuevas criaturas, ¿ya? Y que vivamos separados del mundo, no acomodados por el mundo, sino que restaurados por la palabra, ¿ya? Ese en el sentido griego, clásico, como se puede decir. Amén. Y esas son las dos formas en que nosotros podemos comprender qué es iglesia. Bueno, ahí vamos a ver que hay mucho más, ¿ya? Y cada concepto nos lleva a una cualidad, ¿ya? Vamos a Hechos 11:26. Amén. Vamos a Hechos 11:26. Gloria a Dios. Hechos 11:26. Amén. Hechos 11, versículo 26. Amén. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Aquí nos da cuenta que la iglesia es visible. Amén. ¿Ya? Para todos los que se preguntan, pero si nosotros somos templo de Dios, ¿para qué congregarme? Porque yo soy el templo, ¿sí o no? Dice la palabra. Sí. Amén. Y no está mal. Pero en este texto dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia. Que estamos diciendo que es visible. La iglesia somos nosotros. Amén. En un lugar específico. Amén. Independientemente que sea de segundo piso, tercer piso, más grande, más chico, el lugar, sino que lo que... En este caso llamado templos. Templo. ¿Se da cuenta? Aquí el término iglesia es visible, porque Amén. se congregaron. Y dice, Así y enseñaron a mucha gente. ¿Dónde? Así es. En un lugar físico. Amén. ¿Se da cuenta, no? Es un lugar físico también. Porque muchos dicen, yo no me congrego porque yo soy templo del Espíritu Santo y como yo no creo no sé, en lo físico, porque yo soy templo, no me congrego. Yo he escuchado. Sí, Yo he escuchado. Me he encontrado con ese clase de pensamiento que no es necesario congregarse. Me he encontrado porque utilizan el texto que somos templo del Espíritu Santo, entonces no tenemos necesidad de poder de congregarme. ¿Para qué congregarme? He escuchado ese yo soy término. el templo. Está claro. bien. Pero ¿qué me dice este texto? Así Y es. se congregaron allí todo un año con la iglesia. Así es. Iglesia, aquí son todos los cristianos que se reunían Amén. en un lugar físico. ¿Ya? ¿Para qué? Para enseñar. Porque dice, y enseñaron a mucha gente. Así es. Y a los discípulos se les llamó cristianos. Amén. Es el término para el Hijo de Dios, cristiano. Amén. No Así hay es. otro. Amén. Amén. Para que Muy buen texto nos demos bíblico. cuenta, porque muchos sacan ese, sí, está bien, somos templos, sí, está bien, pero ¿qué quiere decir templo? Templo de Dios. Después lo vamos a ver. Amén. Pero aquí me dice que se congregaban. Así es. Y en Hechos también sale cuando hay también un matrimonio judío que conversa con el apóstol Pablo, que comienza en una iglesia. Así es. ¿Y cómo comenzaron? En una casa, visible. Amén. ¿Ya? Tomaron a Apolos como enseñador y de ahí... Si no me equivoco, es Aquilas. Aquilas. Con Priscila. Amén. Y toman a Apolo y cuando llegaba la gente le enseñaban Así es. de la escritura, Amén. pero en un lugar físico. Amén. Así es. ¿Se da cuenta, no? Es físico también. En estos textos la palabra iglesia es visible. Amén. Así es. O sea, yo la veo. Y cuando yo me congrego, yo me congrego en un lugar físico. Amén. Así es.
En Hechos 2 dice que se reunían en casas. ¿Para qué? Para adorar y alabar a Dios. Amén. Pero cuando me dicen a mí, yo no me congrego porque yo soy el templo de... Ya está bien, pero ¿qué me dice en Hechos 11:26, Hechos 13:1? ¿Ah? Porque si vamos a Hechos 13:1, se lo leo, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. ¿Qué significa eso? Que en esta iglesia habían profetas y maestros. Amén. Y muchos más, po. ¿Qué quiere decir eso? Que se congregaban en un lugar físico. Amén. Ahora, tener ese pensamiento, como dice usted, yo no me congrego, yo creo que, no sé, no hay fundamento para decir que no, porque Saulo, Bernabé, aquí Amén. mismo este texto. Aquí también, hermano Carlos, en Hechos capítulo 2, 46, dice, Sí. y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Amén. O sea, yo tengo que compensar, por eso es bueno estudiar un tema, Así desde el es, tiempo, aunque esté 3 noches, 3 días, 1 mes, 2 meses estudiando un tema, pero Gloria a Dios. estúdielo bien, porque ahí salen de repente como los malos términos. Y si yo ya ando con conceptos erróneos, ¿qué le comunico que a la gente? Así es. Cosas a medias, verdades a medias. ¿Amén? Amén. 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 Vamos a hacer la segunda pregunta en esta tarde, hermano Carlos. Dice, ¿cuáles son las metáforas paulinas de la iglesia? Amén. A ver, para que podamos comprender. Cuando se habla de metáforas paulinas, es el apóstol Pablo usando la palabra iglesia, ¿ya? Y dando a conocer la idea de qué es la iglesia, ¿ya? Así es. Ya para que comprendamos, ¿ya? Primeramente, en Efesios 5:23 Amén. Efesios 5:23. dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. En pocas palabras, el apóstol Pablo, ¿cómo le dice a la iglesia aquí? Cuerpo de Cristo. Amén. Así es. ¿Se da cuenta, no? Cada concepto da una idea de lo que es. ¿Ya? Así es. Amén. Primeramente, Cristo como cabeza. Amén. Así es. Y cada creyente como un miembro. Un miembro la mano, el corazón, el la pie, uña. La uña, la los oreja, ojos, la oreja. Ahora, ¿cómo podemos definir ese concepto para la iglesia? Cuerpo de Cristo. ¿Ah? Es muy simple. Sometido y obediencia a Cristo. Amén. Porque Él es la Así cabeza. es. Amén. Él Amén. es el que manda. Yo cuando quiero mover el brazo, en este caso yo ya lo pensé. ¿Me entiende, no? Aquí en la cabeza están todos los pensamientos, Así todas es. las Amén. intenciones. Si yo no me someto, ¿qué pasa con el cuerpo? En pocas palabras, irme en contra del que está arriba mío, porque es Cristo. Así es. Amén. Pero cuando se habla cuerpo de Cristo, se habla sometimiento y obediencia a su voluntad. Amén. O sea, Así es, en pocas totalmente. palabras, el cuerpo tiene que estar en armonía. Así es. Amén. Pero lamentablemente, en muchas no lo hay. En los Corintios, cuando dice, ¿por qué hay división? Que unos son de Pablo, que unos son de Cristo, que unos son de Apolo. ¿Por qué? Porque no están unidos. Unidos. Así es. O sea, cada miembro quiere ser lo que quiere. La mano quiere ir para allá, la otra mano para allá.
Los ojos quieren mirar al frente. Los pies no quiere caminar. Y al final anda como mal, ¿pues sí o no? Así es. O sea, no hay Dirección. no hay dirección. ¿Se da cuenta? Cristo en la cabeza. O sea, Amén. nosotros tenemos que estar a su voluntad. ¿Ya? Amén, así es. Este es el concepto para que veamos bien. Porque muchos se confunden porque dice, pero cuerpo de Cristo, iglesia. ¿Se da cuenta, no? Para que comprendamos. Amén. Qué importante en esta tarde lo que Sí. estamos aprendiendo junto a tu hermano Carlos, entendiendo. Entendiendo amén. qué significa. Ahora, Así es. cuando se habla de el mismo, en Efesios 5:23 dice la esposa de Cristo. ¿A quién se le llama? A la iglesia. A la iglesia. Se le llama esposa de Cristo. ¿Por qué? Un marido con una mujer, ¿cuáles son las cualidades del matrimonio? La unión, ¿Ya? ¿Qué más? la comunión. Muy bien, ¿qué más? Y la fidelidad. Así es. Amén. Cuando se habla de esposa de Cristo a la iglesia, se habla de una relación íntima, Amén. amorosa y de fidelidad. Es comparado como un matrimonio. En un matrimonio, ¿qué tiene que haber? Comunión. Así es. Amén. ¿Se da cuenta, no? El apóstol Pablo le da como más énfasis a la palabra iglesia, las funciones, a qué fuimos llamados. ¿Qué más? Fidelidad, Amén. el uno con el otro, ¿sí o no? Aquí dice en el texto principal, marido dice, amad A vuestra mujer. a vuestra mujer. O sea, amor tiene que haber. Amén. Pero si yo no tengo amor, si yo no tengo esa ¿cómo se puede decir? Intimidad o esa fidelidad. ¿Estoy con Cristo? No, No. no estoy con Cristo. ¿Se da cuenta, no? Así Pero es. el término ese, esposa de Cristo, significa eso. Así es. Amén. ¿Ah? Comunión, fidelidad y comunicación. Amén. Ya, para que comprendamos. Ojo que nos sale aquí la palabra iglesia, pero el apóstol Pablo la describe como esposa de Cristo. Así es. Amén. Para que comprendamos. Amén. En Hechos Amén. 20, 28, Amén. ¿me pasé uno? O no? Apocalipsis. Sí. Vamos a... Apocalipsis, sí. hermano Carlos. Amén. Vamos a Apocalipsis Apocalipsis. 19:7. Sí. Dejo. Vamos, Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿De quién habla? ¿Quién es el Cordero? Aleluya. Jesucristo. Amén, nuestro Señor. ¿Quién es la esposa? Nosotros, la iglesia. Su iglesia. Amén. ¿Se da Amén. cuenta, no? Así es. O sea, cuando hay un esposo y una esposa, hay una unión, hay una comunicación, Así es. hay fidelidad. ¿Se da cuenta? Y ese, el apóstol Pablo lo lleva para que nosotros como iglesia sepamos cuál es nuestra función. Así es. Amén. No es comunión con el mundo, es comunión con Cristo. Amén. Así es. Amén. A eso fuimos llamados. Mire, si Él nos rescató, nosotros tenemos que estar con Él. Y aquí Amén. dice claramente, Así es. dice, gocémonos y alegrémonos. De esas palabras, Y démosle gloria. y démosle gloria. O sea, Así es. esas tres palabras tienen que estar y tienen que ser el fundamento de esa intimidad con Él. Gocémonos. ¿Por qué no debemos gozarnos? Nos rescató del mundo. Así es. Amén. ¿Ya? Y alegrémonos. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Aleluya. Sí, Señor. ¿Ya? Amén. Y démosle gloria. ¿Por qué? Por todo lo que hizo Amén. y lo Así que está es. haciendo
en mi vida. ¿Se da cuenta, no? Gloria a Dios. Si nosotros comprendimos lo que significa realmente iglesia, su propósito, sus conceptos, sus términos, yo creo que todo queda tan clarito que no tiene que hacer nada más que venir y hacer lo que la palabra le dice. Gócese, alégrese. Gloria Amén. a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso texto bíblico, hermano Carlos. Que eso... Gocemos, alegrémonos. Aleluya. démosle gloria. Amén. ¿Se da cuenta, no? Qué día glorioso aquel. Amén. Amén. Ahora sí, hermano Carlos, Hechos 20:28. Amén. Ahora sí, hermano Carlos. Hechos 20:28. Gloria a Dios. 20:28. Ahora, este texto le toca harto a su persona y a todos los que están como pastor. Amén. Lo vamos a ver ahí. 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aleluya. Amén. O sea, Amén. aquí la palabra clave es rebaño. Así ¿Ya? es. La palabra iglesia ya se relaciona con un rebaño. ¿Por qué? En un rebaño, ¿qué hay? Ovejas y un pastor. Así es, Señor. O sea, yo cuando vengo a la iglesia, por lógica, tiene que haber un pastor. Y tienen que ver ovejas. Amén. Y el pastor, ¿cuál es la función? Alimentarla, darle un buen sustento, Así es. ver por su vida, velar por su vida. Eso es también parte de la palabra iglesia. Amén. ¿Se da cuenta, no? El apóstol Pablo normalmente no sé, usa poco la palabra iglesia, pero sí le da otro significado para que nosotros podamos comprender cuáles son las cualidades. Rebaño habla de relación Así es. del pastor con sus ovejas. Algunas salen más por fea que hora, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ya? Amén. Hay de todo. El pastor Amén. Gloria a Dios. está para la protección y el sustento de las ovejas. Por eso cuando dicen, pero ¿por qué el pastor tiene que estar ahí? Venga para acá. La iglesia también se denomina como rebaño. ¿Y un rebaño qué hay? Un pastor. ¿Y qué más? Ovejas. Y ahí uno, con estos textos, puede darle a conocer a esas personas por qué hay un pastor, por qué en este caso las ovejas somos nosotros, obvio. Así es. ¿Ya? Ya más o menos conversar con la gente. Amén. 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 Gloria. Ahora, Primera de Corintios. ¿Tiene ahí? Amén. Primera de Corintios, capítulo Es el 3, texto- versículo 16. Es el texto preferido de las personas que no les gusta congregarse. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Les gusta, no, por ningún lado. No. Hay a No, muchos que les gustan algunos textos bíblicos. no, si les gusta a algunos, tienen pero sus cuando- textos preferidos, pero cuando se topa con un texto que lo corta, Ay, no. No, dicen no. No. Y es el texto que siempre me sacan a mí, oiga. Hay muchas Biblias que tienen pocos capítulos. Y algunos que los borran, Amén. porque no les gusta. No lo podemos hacer. A algunos les borran, pero bueno. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Mano Carlos, ¿usted lo lee? Amén. ¿O yo? Usted, por favor. Amén. Yo lo leo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, ¿cuál es la palabra clave en ese texto? Más que templo de Dios, que ahí dice que mora en Vosotros. vosotros. O sea, este término son expresiones que hablan de la morada de Dios en medio de su
iglesia. Así es. O sea, una iglesia, ¿quién debe morar? Dios. Y estamos hablando de que tiene que ser espiritual. Amén. Templo de Dios habla de que nosotros somos morada, ¿ya? Casa de Dios, ¿ya? Y en pocas palabras, espiritual. Amén. Yo no saco nada con decir yo no me congrego porque yo soy templo de Dios. Eso no es espiritual. No tiene nada que ver con lo espiritual. Se va en contra de la palabra. Esas expresiones, casa de Dios, templo de Dios, habla de que Dios tiene que morar en mi vida. ¿Ya? Es una vida espiritual. Y a lo que nos conlleva que la iglesia es una vida espiritual. Amén. Así es. ¿Ya? Y lamentablemente en muchas partes no se da, pues. Y eso lo vemos en la vida de los corintios. Había mucha división, había mucha, ¿cómo se puede decir? Como mucha rebeldía. Así es. Habían hijos que se metían con su madre. Con su madre. Habían muchos cristianos que tomaban su problema como juicio. Al final era un desorden. Así es. Pregunta: ¿era espiritual esa iglesia? No. ¿Le da cuenta, no? Todo lo que tiene que ver cuando dice casa de Dios, templo de Dios, habla de moradas de Dios en medio de su iglesia. Amén. Así es. Amén. Para edificación. Amén. Para crecer espiritualmente. Por eso cuando se congrega uno, ¿qué hace la palabra? Me edifica. Amén. Yo escucho. Porque si yo no me congrego, ¿cómo yo puedo edificarme? Cualquiera puede decir, pero es que yo leo que en la casa. Ya, está bien. Usted lee, pregunta. ¿Y para qué Dios pone en este caso al pastor, al maestro? ¿Para qué? Así es. ¿Estaría de más? No. ¿Se da cuenta, no? Así es. Y ahí se ve la incongruencia de lo que de esa persona cree que está bien, pero no es así. ¿Se da cuenta, no? Así es. Amén. 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 Gloria a Dios. Qué importante. Amén. Gloria a Dios. Efesios 2. Amén. Amén. Efesios 2:20 al 22. Vamos a ir a Efesios. Yo lo tengo acá. Amén, hermano Carlos. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, amén. Aquí la palabra edificio se traduce como o se compara con la iglesia. Amén. ¿Ya? Ahora, esta palabra edificio significa construir. Así es. Y esa amén. palabra nos lleva a un crecimiento. Así es. Amén. El edificio ya tiene su fundamento, que es Cristo. Amén. ¿Ya? Después siguen los profetas. ¿Ya? Ahora, después de eso, venimos nosotros. ¿Ya? Así es. Pero yo cuando vengo a congregarme, ¿qué quiere Dios? Un crecimiento. Amén. El edificio se debe construir. ¿Se da cuenta, no? Por eso la iglesia también se habla de un crecimiento espiritual. Así es. O amén. sea, yo vengo para crecer. Amén. Ese es el punto. Amén. Importantísimo. Para crecer. Amén. Porque así lo es. que escucho, el Señor me dice que estoy mal.
¿qué tengo que hacer? Cambiar. Así es. Y fuimos llamados con un propósito. Amén, así es. ¿Te das cuenta, amén, no? Pero si yo no crezco, ese edificio queda ahí, no crece. ¿Y cómo pasamos a ser? Como niños. Así es. Aunque llevamos 5, 10, 30, 50 años, si no crecemos, quedamos como niños. Qué importante, hermano Carlos, disculpe, qué importante es poder entender esto, que por misericordia, porque nosotros no escogimos al Señor, Él lo escogió a nosotros, y por misericordia fuimos llamados para una salvación tan grande. Pero esto es muy importante, hermano Carlos, porque hay muchos que se quedan solamente con el llamado a ser salvo, pero no quieren aprender más o no quieren crecer espiritualmente para no comprometerse. Para no comprometerse en la obra del Señor, porque si me comprometo más, me va a quitar mucho tiempo, no voy a poder hacer lo que yo hago. Esto es muy importante, hermano Carlos, y yo creo que hay muchos cristianos que han dejado el Evangelio también por no comprometerse tanto con el Señor. A lo que estamos aprendiendo en esta tarde, que el rol de la iglesia, que fuimos llamados a congregarnos, es para que crezcamos espiritualmente. Amén. Y que lo desarrollemos y mayormente seamos fuertes para poder enfrentar cada situación en este Amén. mundo, y que podamos cumplir a lo que fuimos llamados de parte del Señor. Amén. Sabemos que no todos vamos a ser lo mismo, porque somos un cuerpo en Cristo y todos son importantísimos, todos. Amén. Por lo tanto, cuando está ese pensamiento, porque yo lo he escuchado, hermano Carlos, por eso lo estoy comentando, Amén. no, mejor yo me quedo así, me quedo con lo que tengo nomás y así no estoy tan comprometido. Amén. No sé si me entiende. Es como quedarse como niño espiritual y bueno, ya tengo salvación y con eso ya tengo. ¿Para qué voy a aprender más? ¿Para qué voy a crecer más si yo me conformo con lo que yo sé? Amén. Y por lo que estamos aprendiendo, lo que quiere el Señor es que podamos crecer, que Él los pueda desarrollar, hacer crecer espiritualmente para que Él los use conforme a lo que Él los llamó. Amén. ¿Se imagina, hermano Carlos, si nosotros, disculpa, hermano Carlos, si hubiéramos quedado con lo que, bueno, tuvimos el encuentro con el Señor, porque eso es una cosa, tener el encuentro con el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, poder alcanzar la salvación por el medio de la cruz del Calvario, pero ¿se imagina si nosotros lo hubiéramos quedado en ese punto, y nos fuéramos creciendo espiritualmente y desarrollándonos para que podamos hoy un día hacer lo que estamos haciendo? A eso quiero llegar yo. Y el Señor los llamó con un propósito y una razón a cada uno de nosotros. Y todos son importantes, todos son importantes en la obra del Señor. Amén. En primera de Pedro sale que dice, desead la leche no adulterada. Así es. O sea, si llegamos como niños espirituales y la palabra representa leche, ¿a qué me lleva? Así es. Amén. Ese niño debe crecer. Amén. Yo lo llevo a un estado natural. Todo niño debe crecer. Obviamente que, no sé, unos más grandes, no sé, unos más, unos no sé menos. Pero ya ese niño de 2 años, comparado con el de 5, obviamente que el de 5 que es más grande. Así es. ¿Se da cuenta, no? Amén. Y es lo mismo acá. Cuando el apóstol Pablo da el énfasis de la iglesia como crecimiento. Amén. El otro término. Yo me he topado con muchos textos, que hablan de crecimiento. Crecimiento, porque el apóstol Pablo comprendió que
la iglesia no es solamente un llamado para que vengan, sino que cuando estemos ya en este caso en un templo visible, es para oír la voz, Amén. es para crecer, Así es para no sé qué, en qué parte dice, para que estemos en la estatura perfecta, así o llegar a la estatura perfecta que es Cristo. O sea, tenemos que crecer. Amén. Y la iglesia es para crecer. Ya, pero el problema ¿cuál es? ¿Cómo yo entiendo qué es la iglesia? Porque si yo, por ejemplo, si yo comprendo que solamente tengo que venir, me estanco. Así Yo vengo solamente por compromiso. Apocalipsis dice, gocémonos, alegremos. Amén, así ¿Sí o no? es. Amén. Se da cuenta uno que cuando dice la palabra esposo, esposa de Cristo, es porque tiene que haber unión, comunicación. Amén, Ya, la iglesia tiene que estar conectada ¿con quién? Amén. Con Cristo. No es con el psicólogo. A 24 horas, amén. Correcto, con Cristo, ya. Así es. Él es la cabeza. ¿Se da cuenta cómo describe que el apóstol Pablo Amén, que así es la iglesia? Así es. Y uno, bueno, podemos estar con más tiempo, pero Así eso es lo que el apóstol Pablo quiere como ver que nosotros pensemos de que más que el término es las funciones de la iglesia. Amén. A mí me gustaría, hermano Carlos, disculpe que lo interrumpa nuevamente, me gustaría que en un próximo programa pudiéramos enseñar, por ejemplo, lo que nos fuera entregado a nosotros, los dones, los talentos que el Señor, mediante el Espíritu Santo, los entregó a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros lo entregó algo al Señor, algo lo entregó para que pudiéramos utilizarlos en la obra del Señor. Por eso es importante, hermano Carlos, entender esto. Amén. Vamos a Primera de Corintios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 14. Versículo 6. Yo lo tengo. Lo que usted quiere está. Amén. Gloria a Dios. Se lo leo. Amén. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Amén. Amén. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Hay dones. Pero ¿cómo yo lo puedo desarrollar si no crezco? Así es. Y aquí dice claramente, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar para edificación. Escuche bien, los dones son para edificación, amén, no son para división. Así es. Pero para que esos dones sean utilizados, como dice usted, tiene que haber un crecimiento personal. Amén. Primeramente. Así es. Si voy a amar, tengo que practicarlo. Así es. Amén. Si voy a hablar del perdón, tengo que perdonar. Y en este caso, como yo edifico cuando yo perdono a alguien, también los dones son para edificación. Por eso, cuando se habla de edificación, ¿de qué se habla? De un edificio que se construye. Amén. Así es. ¿Se da cuenta, no? Son palabras que obviamente que no salen aquí, pero sí se relacionan. Amén. Amén. Qué importante, qué importantísimo esto. Amén. Para nuestro crecimiento espiritual, hermano Carlos. Aleluya. Que por misericordia nosotros estamos en este lugar, no engrandeciéndonos, sino que dando a conocer por misericordia lo que el Señor nos entregó a nosotros, que gracias, Señor, que pudimos crecer, pudimos entender con mucho sacrificio, con mucho empeño de poder aprender, hermano Carlos, amén, de la palabra del Señor, y lo falta mucho todavía, porque la palabra del Señor es tan profunda, pero cada día, hermano Carlos, vamos edificándolos más y más y más. Amén. Amén. Hasta cuando lleguemos, como dice el apóstol, a la estatura de Cristo. Al hombre perfecto. Amén. Al hombre que el Señor quiere ver, a ese hombre. ¿Por qué se habla
Amén. de llegar al hombre perfecto, porque no somos perfectos. ¿Te das cuenta, no? Así es, amén. Pero a través de la palabra empezamos a ¿cómo se puede? Como a ajustarnos. Así es. Nuestros pensamientos, nuestras acciones para llegar. Amén. Lo importante es que nosotros quizás los pudimos equivocar. Correcto, sí. Todos los equivocamos en un momento. No hay nada imperfecto. Todos los equivocamos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? En que no volver a hacerlo. El problema es que si usted cae y sabiéndolo vuelve a caer, eso es lo malo. Y eso lo mantiene a usted, lo mantiene estancado, como se dice, y no puede seguir creciendo porque no va superando aquello que es como estorbo. Como usted una vez lo enseñó, hermano Carlos, una pequeña piedra que está en el camino, ¿cierto? Se vuelve una piedra. Y si le hacemos el quite, ¿cómo era? El quite, me acuerdo que usted tiempo atrás nos enseñó en un hermoso estudio bíblico también. Esa piedra, y si no la sacamos, va a estar ahí. Así es. Y nos vamos a caer. Y esa piedra, como ya está fija y nadie la saca, vamos a caminar por el mismo camino y lo vamos a caer. Pero tenemos que sacarla. Amén. Obviamente que después vienen más piedras, obvio. Hay que sacarla en el nombre del Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que vamos superándolos, superándolos cada día. Cada día vamos creciendo, cada día vamos avanzando para que el Señor los pueda Amén. usar. Amén. Amén. Como iglesia, amén, como cuerpo de Cristo. Amén. Amén, hermano Carlos. Gloria a Dios. Tercera pregunta y última pregunta. Dice, ¿cuáles son los metáforas petrinas de la iglesia? Amén. Para que comprenda sí, porque son el que palabras está viendo amén. Y escuchando, petrina son los términos que usa el apóstol Pedro para comparar a la iglesia. Amén. Las metáforas son como decir, como el apóstol Pablo ya lo hizo. Cuerpo de Cristo es igual a iglesia. ¿Ya? Así es. Es como una comparación. ¿Ya? Las metáforas son como decir algo, ¿ya? De otra forma, pero como también se puede decir las funciones, las cualidades, las propiedades de lo que se está conversando. Así en este es. caso, vamos a hablar del apóstol Pedro, cómo él da a conocer qué es la iglesia. Amén. ¿Con qué término él lo usa? Amén. Gloria ¿Ya? a Dios. Amén. Para que veamos. Amén. ¿Ya? Amén. Vamos a ver Primera de Pedro Sí. 2:5. 2.5. Amén. Primera de Pedro 2.5. 2, versículo 5. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Amén, hermano Carlos. Amén. 2:5 dice, 2.5. vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí se habla de casa espiritual. Amén. Gloria Escuche a Dios. bien, casa espiritual. Vamos por parte. Aquí dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificado. Amén. La iglesia se tiene que edificar. Amén. O sea, construir, ayudarnos. Por eso dice la palabra, orad unos por otros. Amén. ¿Por qué lo dice? Es una forma de edificación. Así es. Ya, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Ya? Y aquí, en pocas palabras, implica que es la morada de Dios, porque se habla de espiritual, se habla de vivo y se habla de santo,
quién es santo, Así es, Señor. quién es espiritual. Amén. ¿Se da cuenta, no? El apóstol Pedro aquí describe a la iglesia como morada de Dios. Amén. ¿Y Gloria a cómo Dios. la describe? ¿Se da cuenta? Sed edificados Así es. como casa espiritual. espirituales. Amén. Se da cuenta que toda esta metáfora que él usa es para dar a conocer y a describir qué es y para qué es la Así es. iglesia. Amén. Mire, escuche bien, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es. No es, mire, yo voy a ir a la iglesia porque me da la gana. No. No es así. No es así, no es aceptable. Yo vengo, ¿por qué? Porque todo lo que Cristo hizo por mí, yo voy a ir y yo le voy a agradecerle. Amén, Le así voy a es. cantarle, le voy a levantar los Aleluya. brazos, voy a escuchar su voz, Gloria a Dios. me voy a gozar. Es muy diferente. Así es. Amén. ¿Se da cuenta, no? Amén. Así Y así describe, en este caso, el apóstol Pedro. Amén. ¿A qué? A la iglesia como casa espiritual. Amén. Ser edificados. Y como ser casa espiritual. edificado, pero espiritual. Amén. 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 Y ahora va... Primera de Pedro 2:9 y 2:9. 10. el Este mismo. texto yo creo que se ha predicado, pero Muchas veces. Pero vamos Pero a, quizás no se vamos a sacar frase por frase y vamos a dar un concepto, ¿ya? Amén. Para Dice. que- Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora vamos a ver otra metáfora del apóstol Pedro, Así es. ¿ya? Que da las características de cómo debe ser una iglesia. Primero dice, linaje escogido. Así es. Ojo, escogido por Dios. Amén. ¿Se da cuenta, no? Escogido por Dios. No es que, yo vine a la iglesia y Dios me quería acá. No, Dios nos escogió. Amén. Gloria a Dios. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Ahora viene, nación santa. Habla de ciudadanos unidos y sometidos al mismo gobierno. Así es. Nación santa, mire, cada pueblo, cada país o cada nación tiene sus reglas, Así es. gobernado por alguien. Y cuando habla de nación santa, ¿qué quiere decir? Un pueblo unido, sometido a un mismo gobierno. En este caso Amén. Así es. sería Dios Amén. y sus mandamientos. Y es el mismo, y en este caso, en la misma comparación que con el apóstol Pablo cuando habla de cuerpo de Cristo. Así es. ¿Sí o Amén. no? Amén. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. ¿Se da cuenta, no? Amén. Así es. Ahora dice, pueblo adquirido por Dios. O sea que se pagó un precio. Adquirir algo Así es es. que yo trabajé, ¿ya? Por ese trabajo recibí plata y compré algo, ¿sí o no? Pero en este caso fuimos adquiridos por la sangre de Cristo. Amén. Así Para es. que comprendamos, la Gracias, iglesia fue adquirida por Dios, Amén. pero por un precio muy alto. Así y es, eso Señor. Gracias. es lo que debemos entender. Así Fuimos es. adquiridos por precio de sangre. Amén. Por Dios, dice, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Mire, ¿para qué fuimos adquiridos? ¿Para qué nos llama? Para anunciar. ¿Se da cuenta que ahí mismo sale Así es. Amén.
la respuesta para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Se da cuenta, no? Amén. De las tinieblas a su luz admirable. Después dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo del pueblo. ¿Por qué? ¿A quién pertenecíamos? Al diablo. Así era. Ahora somos pueblo de él. Amén. Gloria a Dios. Pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Se da cuenta, no? Amén. Como le dice el apóstol Pedro a la iglesia, pueblo de Dios. Amén. Así es. Que es válido, po. Amén. Amén. Y cuando se dice de pueblo, ¿de cuánto estamos hablando? De muchos, po. Amén. Un pueblo se puede constituir de 1000 personas, de 10, de 30, 50. Pero somos un pueblo, uno, que sería singular. Pero hay más. Como pueblo somos plural. Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? No somos muchos, po. Amén. Un pueblo, ¿ya? Así es. Amén. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, po. Obvio, po. Porque vivíamos como el mundo, nos gozábamos con las fiestas, hacíamos todo lo que venía a nuestra gana, a nuestra mente, pero dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Gracias, Señor. O sea que la iglesia sabe cómo se sostiene, aparte que con la gracia de Dios, es por misericordia. Amén, así es. Amén. Si uno comprende todos estos términos, todas las cualidades del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, cuando yo comprendo todo lo que es la iglesia, cómo funciona, qué es, yo vengo con más gozo. Así es. Yo sé que es Amén. casa espiritual, es para crecimiento. Yo sé que Amén. es rebaño, porque tiene que haber un pastor. ¿Qué más? Es templo. Así es. ¿Sí o no? Y hay también, hay dones. ¿Para qué? Para desarrollarlo. Así es. Y si me dicen a mí, vuelvo a repetir, oiga, nosotros somos templo de Dios, nosotros nomás, y yo no me voy a congregar, yo creo que esa persona, con todo lo que hemos dado aquí a conocer, yo Así creo es. que no tiene argumento. Es válido, sí, sí somos templo, pero fuimos llamados a más. Amén. Amén. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el último texto bíblico que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20. 1 de Corintios. Vamos a volver atrás. Último texto bíblico. Último texto. 6:20. 6:20. 1 de Corintios 6:20 dice, así dice, mire, porque habéis sido comprado por precio. Todos sabemos cuál es el precio que se pagó. Aleluya. Así es, ¿Sí o Señor. no? Amén. Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De Dios. Amén. Si no entendemos con este texto, yo creo que ya pasa por un tema personal. Adquirido por un precio muy alto, oiga. ¿Cómo no vamos a glorificarle? ¿Cómo no le vamos a darle, colega, las gracias cuando uno entra de la puerta para acá? ¿Qué tiene que hacer? Entrar con acción de gracia, contento, alegre, no importa el problema que esté pasando, todo lo que Él hizo por mí, fuimos adquiridos por un precio muy alto. Así es. Ahora somos pueblo de Él, Amén. nación santa. ¿Se da cuenta, no? Así es. Amén. Si yo no comprendo eso, suena fuerte lo que voy a decir, pero ¿sabe qué? ¿Sabe? Mejor que no venga. Gloria a Dios. Mejor que no venga, porque estar aquí porque yo quiero nomás es pérdida de tiempo. Dios quiere un corazón honesto y disponible. Así es. Amén. Amén. Amén, así es, como estamos aprendiendo en esta tarde junto a nuestro hermano Carlos, a nuestro hermano Tomás, que estamos aquí presentes, entendiendo y conociendo la iglesia, lo que el significado de la iglesia. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué?
Gloria a Dios, tan importante que por misericordia, solamente por misericordia fuimos escogidos, como usted acaba de escuchar. Fuimos escogidos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hay que valorarlo. Hay que valorar lo que el Señor hizo por nosotros, al dar su vida en la cruz del Calvario. Tenemos que valorar que nosotros, como somos y la iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, que somos importantes, hermano Carlos, somos importantes en la obra del Señor. ¿Para qué fuimos llamados? No fuimos llamados solamente para quedarnos solamente con tener salvación y vida eterna, sino que también que como iglesia podamos crecer. Entender que cuando venimos a un lugar, a congregarnos, a un templo, tenemos que entender, en primer lugar, creo que ese es un punto muy importante, hermano Carlos, que debamos comprender comprender y entender a qué venimos. Correcto. ¿Por qué venimos a congregarnos? Es porque en nuestra vida, primeramente, hay necesidad de poder escuchar palabra de Dios, palabra de la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y que en nosotros hay una necesidad de poder aprender para que nuestra vida, así como lo que vivimos, ¿no es cierto?, en este cuerpo aquí en la tierra, podamos pasar todo lo que tengamos que pasar aquí en la tierra, enfermedad, problemas, dolores, muerte, y que nuestro cuerpo, nuestra parte, lo que está acá adentro, en la parte espiritual nuestra, pueda crecer, para que cuando lleguen esos momentos podamos estar edificados, podamos estar fuertes, crecidos. Hay una parte que el apóstol Pablo dice en la Escritura, no sé si hablarles como carnales o como espirituales. Yo creo que ahí es donde da a conocer que lo que quiere el Señor, quiere que cada uno de nosotros pueda crecer, entender que cuando se congrega, cuando viene a un lugar para darle gracias por lo que Él hizo por nosotros y aprender para que el Señor los use, eso es lo importante. Yo sé que hay muchos que Dios quiere que los use, como también hay otros que no quieren comprometerse mucho con el Señor, porque a mí me ha pasado cuando yo le digo a alguien, parece que el Señor te quiere usar para este ministerio, quizás el Señor te quiere llamar para ser pastor, para ser pastora. Es como algo como que, no, es mucho compromiso. Después. Pero ¿saben qué? Los planes son de Dios. Él los llamó con un propósito. Él los llamó con una razón. Podemos decir no, pero en los planes de Él no está la palabra no, está la palabra sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos llegar a ese nivel de entender para qué el Señor los llamó, para usarlos en la obra, sea para ser músico, sea para ser predicador, sea para ser pastor, evangelista, maestro. Hay tanto trabajo en la obra del Señor. Y esto es importante que usted lo pueda comprender en esta tarde mediante su llamamiento a la iglesia, a los que fueron llamados, a los que fueron llamados al evangelio, los que quizás más de algunos se quedó en el caminar, a lo mejor se retiró, se salió del evangelio, pero yo quiero decirle que eso sucede cuando falta un crecimiento espiritual en su vida, porque durante el caminar vamos a tener problemas, vamos a tener dificultad. El tema es cómo usted lo va a tomar. Así es. Porque el Señor a usted no le falló. En ningún momento el Señor a usted le falló. No. Por lo contrario, Él siempre permanece fiel. El que toma la mala decisión de apartarse del Señor es uno mismo. Por no tener el crecimiento espiritual como iglesia, como cristiano. Porque quizá iba a la iglesia y le escuchaba los cantos, porque hay muchos que les gustan los cantos. Pero en cuanto al crecimiento nuestro mediante la Escritura,
Es la palabra del Señor lo que nos da aquella fortaleza. Es la palabra del Señor que nos da aquello que necesitamos para poder dar la pelea. La batalla. Dar la batalla. Como también dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Hacer la batalla que tenemos. No contra las personas, no. Debemos entender esto. No es contra las personas, no es contra el hermano, no es contra nuestros vecinos, no es contra mi compañero de trabajo, no. Debemos comprender que nuestra lucha no es con las personas, es algo espiritual con alguien que tenemos que dar la lucha cada día y tenemos que salir más que victoriosos en el nombre del Señor. Que Dios les pueda bendecir en esta tarde. Espero que esta enseñanza que hemos dado con nuestro hermano Carlos, porque es mucho más profunda, es mucho más. Hemos querido tocar algunos textos bíblicos, porque hay muchos textos bíblicos más para poder aprender. Pero que usted pueda pedirle al Señor la iluminación para que usted pueda entender mucho más. Y si no puede entender, acérquese a su pastor. Acérquese a su pastor, a los ayudantes que ellos tengan, para que les puedan ellos darle una buena enseñanza. Amén. Y tener mucho cuidado con ver videos a cualquiera que esté enseñando. Es muy importante. Eso también quiero decirlo en esta tarde, que cualquier duda que usted tenga, y es parte de la iglesia, acérquese, como le decía, a su pastor, o acérquese a algún diácono o a algún maestro que esté enseñando de la Escritura para que les pueda dar una buena enseñanza. Amén. Amén. Que Dios les pueda bendecir en esta hora y que el Señor los dé aquello que necesitamos cada día, hermano Carlos. Amén. Sí, pues sí, lo que nosotros tenemos es que entender que fuimos llamados a. ¿Te das cuenta, no? Llamado a. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero orar por aquellos que quizá, hermano Carlos, por no entender, por no comprender a tiempo, donde Satanás engañó, hizo que ellos se salieran del Evangelio. Queremos decirle ahora en nombre del Señor que tiene que volverse en el nombre del Señor a tiempo, para que usted pueda nuevamente reconciliarse con el Señor y pueda ahí levantarse en el nombre del Señor, y ese ministerio que usted tenía pueda tomarlo en el nombre del Señor y podamos seguir adelante. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre Todopoderoso, en esta tarde, Señor, damos infinitamente gracias. Gracias damos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, por ser escogidos, por ser llamados, Señor, a este evangelio de salvación y de vida eterna. Señor, gracias porque somos parte de este hermoso cuerpo. Usted, Señor, es nuestra cabeza. Usted, Señor, es quien los ordena. Usted, Señor, es quien los da aquello que necesitamos para poder seguir saliendo adelante. Señor, damos gracias por esto tan grande que usted nos ha entregado. Señor, gracias en esta tarde damos por comprender quién somos. Somos iglesia. Somos algo tan importante, Señor. Y que usted, Señor, ha hecho misericordia para con nosotros. Queremos en esta hora clamar a la distancia. Queremos clamar, Señor, por la iglesia. Queremos clamar por aquellos, Señor, que están viniendo a las reuniones, congregándose. Quizás, Señor, no lo comprendían. Quizás no podían saberlo, Señor. Pero en esta tarde, mediante este programa que ha nacido en su corazón, que puedan entender, Señor, cuál es su labor, por qué fueron llamados, a qué venimos a este lugar, Señor. Venimos a edificarnos, venimos a crecer espiritualmente, Señor, para que usted haga la obra maravillosa en nosotros. Señor, clamamos a la distancia por aquellos, Señor, que un día estuvieron en el Evangelio y por razones, Señor, de problemas, dificultades, por engaño, Señor, salieron, se apartaron del Evangelio. Clamamos por ellos a la distancia, Señor, para que ellos vuelvan en su nombre. Señor, ellos puedan volver a tiempo y puedan retomar lo que un día, Señor, usted les tenía preparado. Señor, clamamos por ellos, como también clamamos por aquellos, nuestros amigos, nuestros familiares, que aún no le conocen,
que aún, Señor, no le han aceptado como Salvador de sus vidas. Clamamos por ellos, por amor y misericordia, que ellos puedan comprender esta obra tan maravillosa y ellos puedan comprender por qué le amamos tanto, Señor. Damos gracias. Señor, rogamos su bendición a todo esto que hemos hecho en esta tarde, Señor, y que esta palabra que sabemos, Señor, cuando hay un alma que la recibe, Señor, usted hace maravillas con su vida. Damos gracias, rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a escuchar una hermosa alabanza, hermano Carlos, ¿qué le parece? Para que podamos meditar un poquito y podamos saludar a los que estuvieron conectados en esta tarde. Amén. Que Dios les bendiga. Tu palabra todo fue creado, por tu palabra vida brotó, por tu palabra el ciego fue sano, por tu palabra el cojo caminó, tu palabra es lumbrera mi camino. Tu palabra me enseña, me da vida, me sana. Tu palabra es mi verdad. Tu palabra me guía, me da fuerzas, me llena. Tu palabra es mi verdad. Todo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. Tú eres fiel a lo que prometes, tu verdad nada la cambiará. Tu palabra es lumbrera mi camino. Tu palabra me enseña, me da vida, me sana. Tu palabra es mi verdad. Tu palabra me guía, me da fuerzas, me llena. Tu palabra es mi verdad. Todo restauras, todo levantas al sonar de tu voz. Los montes tiemblan, creaste los cielos, creaste la tierra. Por tu palabra hay libertad, hay salvación. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Así en esta es. tarde, ¿cierto? Bendecimos a cada hermano que estuvo conectado con nosotros en esta tarde, noche, que ha podido compartir con nosotros la palabra del Señor. Amén. Así es, Señor. Teníamos acá unos comentarios, se me perdieron algunos, pero bueno, nuestra hermana Ananita nos había escrito ahí, gracias Señor, que lo bendecía a los hermanos que estamos acá, ¿cierto? Amén. Trabajando en la obra. Y también nuestra pastora Elsa Correa también nos había expuesto los comentarios, los perdí. Ya, pero están ahí, Amén. están ahí, Gloria ya. a Dios. Amén. Ahí Están. nos saludó. Aquí hay un mensaje, ve nuestra hermanita, así es Señor, gracias Señor, amén. Nuestra hermana Nati ahí nos comentó, amén, gracias Señor por ser tus hijos e hijas escogidos Así es. por ti, es un privilegio para gloria de tu nombre. Somos familia de Dios y nación santa Amén. Así es. y comprados a precio
de sangre por Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por su sacrificio. Nuestra hermana Marlene Díaz o nuestro hermano Jorge, no sé. Amén. Uno de los dos, No creo. sabemos. Ahí que se identifique ahí. Pero nos dicen saludos desde Los Miranda, hermosa enseñanza, Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Saludos para allá Gloria también. a Dios. Ahí nuevamente Amén. nuestra hermana Anita, gracias Señor por ser Señor parte, los bendiga. por ser parte de su iglesia. Aleluya. Amén. Así es. Se me cerró el teléfono, pero esos serían los comentarios Amén. por hoy día. Así que bueno, damos gracias al Señor por Amén. la palabra y también por nuestro hermano Carlos, que también ahí Dios los bendice con la gracia de su ahí, de Dios mismo ahí, esa cabecita. Lo mínimo. Amén. No Así escuchamos es. nada, hermano Carlos, por favor, más cerca del micrófono. Amén. Gloria a Dios. Amén. La oficina. Siervo inútil. Amén, así es. Amén. Así es. Amén. Fuimos Así es. llamados a esto. Amén. La gloria. Amén. Como dice el hermano Carlos, somos siervos inútiles, pero que, aleluya, por misericordia, Correcto. por amor, por bondad. Nosotros en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, Así es, Señor. yo creo que nunca pensaba, hermano Carlos, ni siquiera en conocernos, Amén. vagando nuestros deseos, ciertos carnales, todo lo que hacíamos Sí, antes, Señor. en desobediencia delante de Dios. Pero el Señor tuvo misericordia por Amén. nosotros y lo pudo escoger por misericordia. Amén. Y lo fuimos conociendo, hermano Carlos, Amén. y fuimos allí creciendo juntos, estudiando juntos también, para poder también tener esto tan hermoso que el Señor lo entrega, que es el poder conocerle cada día, Amén. y que nos falta mucho todavía por conocerle a Él, porque es algo tan profundo de poder conocerle Gloria a Dios. a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Ya estamos llegando al término de este programa. Amén. En esta tarde que damos gracias al Señor por darnos el privilegio de poder hacerlo, y que, hermano Carlos, que si el Señor no viene esta noche o si estamos con vida mañana, seguiremos, ¿cierto? En el trabajo, ¿cierto? Que damos gracias, Señor, por el Así es. trabajo. Así es. Gracias por nuestra familia, al Señor damos también. Y que el Así Señor los es, pueda Señor. bendecir a cada uno de ustedes, a la iglesia. Que Dios les bendiga, preparen sus corazones, preparen sus vidas para poder congregarse el domingo, ¿cierto? A los hermanos que vamos a estar llamando Amén, amén. por teléfono. Los hermanos que vamos a llamar van a ser convocados, ¿cierto? Pero los que ya están convocados para venir sí o sí son los diáconos de la iglesia, como también el Amén. ministerio de alabanza. Ellos ya están convocados, ¿cierto?, a venir sí o sí los domingos a congregarse. Amén. Así que eso dejar claro. Y vamos a estar llamando, ¿cierto?, a los hermanos para que se turnen, para que puedan venir a escuchar, a llenarse con la llenura del Amén. Espíritu Santo que Amén. da solamente nuestro Señor, y que nos da aquello tan importante en nuestras vidas para poder seguir adelante, hermano Carlos. Ya estamos terminando, No, hermano sí, ya Carlos. estamos terminando. Bueno, un programa más. No sé cuánto vamos a estar más. Pero tratamos de hacer lo mejor posible, Así es. humanamente. Y también espiritualmente, para que cada día para que comprendamos más. Amén. Así Hay es. tanto por estudiar, hay tanto Hay mucho por pero aprender. sí la iglesia debe conocer a Cristo. Amén. Eso es lo primero. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor y que los dejamos cordialmente invitados para este domingo, ¿cierto? A las 11 de la mañana, y también vamos a estar transmitiendo por Facebook, así que estar atentos. Y los que no puedan ver en Facebook, instantáneamente pasa a YouTube, y si no, lo vamos Al grupo de WhatsApp. al grupo de nuestra iglesia, para que ninguno se pierda las reuniones Amén. que el Señor los entrega cada día. Así Amén. que Dios los bendiga mucho. Amén. Los saludamos, les enviamos un gran abrazo Así a la es. distancia, Un abrazo. y damos término en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y que Dios les bendiga. Aleluya. Aleluya, somos tu pueblo. Aleluya,
reinaremos sobre la tierra.